Bien, entonces vamos a realizar en este momento una pausa activa. Ahí sentados, por favor, vamos a extender nuestros brazos hacia adelante, hacia los lados. Vamos a subir, vamos a bajar y vamos a descansar. Respiramos profundo, inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Nuevamente, y una más. Hemos visto hasta este momento las generalidades del concepto de los elementos de protección personal, las condiciones generales y el marco normativo o regulatorio en el tema de los elementos de protección personal. Espérenme un momento porque ya llevo como 20 minutos. No, yo. Bueno, ahora vamos a seguir con los elementos de protección
personal de la parte de la cabeza. Bueno, en Colombia contamos con una norma técnica que es la NTC 1523, el cual da las directrices para la selección de los cascos de seguridad. Los cascos de seguridad en su naturaleza son elaborados a partir de polipropileno o lo que llamamos plástico, pero este es un plástico duro, ¿sí? Es un elemento de pasta dura. El casco de seguridad en su parte exterior hay de dos tipos. Está el tipo 1, el cual trae una visera en la parte frontal, y hay un tipo 2 que viene una visera alrededor del casco, lo que comúnmente llamamos tipo safari, ¿sí? Internamente, el casco de seguridad trae digamos, una araña, otros le llaman un tafilete, cualquiera de los dos nombres es válido, el cual tiene una función interna en lo relacionado con la protección de la cabeza como un factor de amortiguación, ¿sí? Es importante entender dentro de los cascos de seguridad que hay de diferentes colores. Digamos, el más general o el que es más visto es el de color blanco. El casco de color blanco es utilizado en la mayoría de las empresas. En algunas empresas la utilizan como visitante, en otras empresas solo lo utiliza el área gerencial, en otras organizaciones lo utilizan todos los trabajadores. Digamos que ya en esa parte específica ya está de la mano o es directriz ya de cada organización. En ningún caso los cascos de seguridad deben ser pintados o imprimir logos, símbolos, ¿sí? A veces le rayan el casco con símbolos, eso pues no está permitido porque le hace perder en la teoría la resistencia de este tipo de cascos. Los cascos de seguridad están certificados a través de una norma internacional que es la norma ANSI Z89.1. Ustedes pueden verlo en este momento si tienen a la mano el casco de seguridad, ustedes lo voltean y en la parte inferior debe estar impreso en relieve esa norma, ANSI Z89.1. Hay dos tipos. Tipo 1, que es los que sirven para reducir la fuerza de impacto, ¿sí? En la parte superior. Y el tipo 2 es para reducir la fuerza de impacto en la parte de los laterales. Hay dos clases especiales, que es clase E y clase G, que es para la parte de energía. El casco para el área eléctrica es de color naranja, ¿sí? Y está diseñado para reducir el daño por contacto, que soporta hasta 20.000 voltios. Mientras que los de clase G, los generales, están diseñados para soportar hasta 2.200 voltios. Los cascos o accesorios como el tafilete que presenten algún tipo de daño en su estructura que no garanticen una protección adecuada deben ser desechados, retirados y cambiados, ¿sí? Porque si dentro del tafilete presenta algún daño o rotura, no va a ser práctico esa protección en la parte de la cabeza. También es importante ver dentro del casco, en la parte interior y en relieve, debe aparecer un reloj. El reloj viene del 1 al 12, esos son los meses del año, y viene una flecha apuntando a uno de esos números y dos números, uno a la derecha y uno a la izquierda. Esos dos números refieren el año de fabricación del casco. Es decir, si aparece el número 2 y otro número 2, quiere decir que el año de fabricación fue en el 2022, y si la flecha apunta en el número 2, quiere decir que el casco de seguridad fue fabricado en el mes de febrero del año 2022. En promedio, la vida útil de un casco de seguridad
Si no ha sido impactado, es de 3 años. Si un casco de seguridad ya presenta algún tipo de impacto o en la parte externa ya empieza a salir como pelusas de pintura, es una señal que debe cambiarse inmediatamente el casco porque muy probablemente por la exposición está frágil o susceptible a en cualquier momento presentar una rotura. Ya ante una caída de un objeto no va a ofrecer la misma protección que un casco en las condiciones adecuadas. Listo. Vimos entonces las características del casco de seguridad. Traje un ejemplo a través de la ropa de trabajo. En el caso de la ropa de trabajo, hay también una norma técnica que lo manejan las empresas dedicadas a las confecciones de ropa industrial. Digo, traigo un ejemplo porque esto es de una organización en la cual manejan unos estilos, unas telas, unos colores y unas densidades, tanto para los trabajadores directos o contratistas. Es importante entender en la ropa de trabajo que esta tela debe ser en algodón, ¿sí? Tanto la camisa como el pantalón deben ser en algodón. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la ropa de trabajo debe ser en algodón? Porque sencillamente en caso de un incendio y se prenda nuestra ropa de trabajo, el algodón no pega en la piel, él se deshace por el efecto del fuego. Cuando se realiza la ropa de trabajo es sometido a unas pruebas de resistencia y de fuego. Por eso es importante utilizar la ropa de trabajo que nos suministra la empresa. Hemos visto en la práctica empresas en donde los trabajadores utilizan jeans, sobre todo el jean, diferente al que le entregan en el trabajo y no es en material de algodón, sino de poliestireno. Entonces les recuerdo que el poliestireno, cuando se enciende o cuando se prende en el fuego, él va a quedar es impregnado o pegado en la piel y va a ser más complicado en caso de una emergencia para el respectivo retiro. Asimismo, como hay camisa y pantalón, también existe un overol o lo que comúnmente llamamos las bragas. Entonces, en ese overol vemos que hay también unas características, el tipo de tela y también debe ser eh, dependiendo que también sean tipo algodón, ¿sí? El color de la ropa de trabajo ya es decisión de cada empresa, cuál va a ser el color, cuáles van a ser los logos que van a utilizar. Entonces, es muy importante la comprensión y el entendimiento acerca que la ropa de trabajo 100% algodón y también es importante en el caso del overall, una recomendación muy importante es que la ropa interna que se utilice también debe ser en algodón, ¿sí? La camisa de fondo, la pantaloneta que se use o el pantalón debe ser en algodón para que en caso de un incendio o contacto con el fuego se deshace y no quede pegado en la piel. Ahora bien, es importante entender dentro de esta ropa de trabajo también el periodo de tiempo.
¿sí? Entonces ya son decisiones de carácter administrativo que toma la organización frente al tema de los tiempos de entrega y que se va entregando a medida del tiempo. También hay una ropa que es inherente o resistente al fuego. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, como les comentaba y les mencionaba anteriormente, la ropa de trabajo es sometido a unas pruebas de resistencia al fuego para precisamente poder establecer si efectivamente en caso de una emergencia, pues puede ser utilizado y sobre todo puede ser de esta manera eh, proteger la vida y la integridad del trabajador. Entonces, esta ropa inherentemente, como lo veníamos hablando, son sometidos a pruebas, ¿sí? Para precisamente determinar si cumplen con esas especificaciones técnicas. Bueno, ¿por qué es importante usar trajes de protección? Los trajes de protección son importantes porque el objetivo es evitar el contacto de la piel con agentes químicos a fin de eliminar o por lo menos minimizar esa probabilidad de lesiones o intoxicación. Hay organizaciones en donde utilizan estos trajes de protección. El más utilizado o el que es común en los medios es el traje Tyvek, ¿sí? Uno de los objetivos de este traje es precisamente evitar ese contacto. Quiero compartirles una lección aprendida que tuve en el sector de hidrocarburos en el mantenimiento de un tanque que almacenaba hidrocarburos. En cierta oportunidad se hizo una inspección de seguridad y un trabajador estaba utilizando el traje Tyvek. Sin embargo, no estaba utilizando dentro dotación. No tenía camisa ni pantalón, solamente camiseta y pantaloneta. Pues, ¿cómo les parece que el trabajador presentó una alergia? Se enrojeció su piel, ¿sí? Porque recordemos, un traje Tyvek, lección aprendida, no sustituye un overol o una camisa o un pantalón. Recuerden, un traje Tyvek no reemplaza un overol o braga o camisa y pantalón. No lo reemplaza. Entonces, al contrario, es un elemento más de protección. Se siente un tanto incómodo al principio porque, sobre todo en clima cálido, pues genera más temperatura corporal. Sin embargo, la eficacia de la protección es muy importante precisamente para prevenir ese contacto con la piel. ¿Sí? ¿Cuáles son esos criterios para seleccionar el traje? Primero, ¿cuál es la sustancia química? El grado de contacto del trabajador con el producto, el estado físico del producto, los efectos adversos que puede generar el producto en contacto con las personas, las labores ejecutadas por el trabajador, el tiempo de exposición y la cantidad de la sustancia química y en su presentación, si es solo niebla, si trabaja en condiciones húmedas o solo en accidental cuando ocurre un derrame. ¿Sí? Un derrame de alguna sustancia química. Entonces, es muy importante entender esos criterios de selección para poder seleccionarlos. Entonces, aquí vemos algunos tipos de trajes. Este es un traje completo, hablemoslo así, un traje completo. Este ya es un traje que se utiliza en el sector alimentario, ¿sí? Como una chaqueta, ¿sí? Este es el famoso traje Tyvek. Este es el traje que les comentaba inherente o resistente al fuego, que es sometido a pruebas, y el traje que utilizan los médicos, las famosas batas blancas, que la utilizan precisamente para evitar contacto con sustancias propias del área de la medicina. Bien, hemos visto hasta el momento protección de la cabeza,
¿cierto? Ropa de trabajo, pantalón, camisa, overall, y acabamos de ver los trajes de protección para sustancias químicas. Ahora vamos a entrar a un tema muy importante que es la protección respiratoria. Bueno, en la protección respiratoria hay una gama muy valiosa de protectores respiratorios. Una de las más importantes es el relacionado con prevención en sustancias químicas. Hoy en día, los protectores respiratorios a los lados traen unos elementos llamados cartuchos o filtros. Es importante al momento de seleccionar este cartucho o filtro, verificar en la marquilla que está en uno de los laterales del cartucho contra qué me está protegiendo, porque hay cartuchos para vapores orgánicos, gases y ácidos. Hay otros que es vapores orgánicos y gases ácidos, o sea, para ambos, amoníaco y metilaminas, formaldehído y para material particulado y humos metálicos. Entonces, es muy importante revisar contra qué estamos protegiendo al trabajador en el tema de los químicos, ¿sí? Es importante la lectura de las bandas que están al lado de cada cartucho. Esto viene pegado y en esa descripción indica cuáles son las sustancias químicas que está protegiendo. Los filtros para material particulado, hay unos protectores respiratorios muy básicos, hay otros que tienen en la parte del centro de la nariz como una ranura, eso lo utilizan los soldadores industriales, que viene bastante marcado para ser hermético. Entonces, es muy importante contar dentro de ese análisis de los proveedores las fichas técnicas. Cada elemento de protección se recomienda solicitarle al proveedor la respectiva ficha técnica, porque de esa manera el área encargada, junto con el equipo interdisciplinario, pueden tomar decisiones más cercanas a la realidad del trabajo. Ya les había compartido una lección aprendida que ocurrió en Ecopetrol hace unos años y precisamente pues una de las causas fue que no se seleccionó la protección respiratoria adecuada para poder ingresar a este tipo de lugares. También, ¿qué criterios se tienen en cuenta? Los peligros habituales en el ambiente de trabajo, el oficio desempeñado por el trabajador, la compatibilidad con otros elementos de protección personal y además hay que considerar el tallaje. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el protector respiratorio con los cartuchos, la mascarilla, viene de varias tallas. Hay M, hay L y hay XL. Entonces, ¿en dónde lo visualizo? En la mitad de la máscara. Por dentro usted lo voltea y ahí está en un círculo cuál es la talla. Entonces, porque hay personas que tienen una cara más grande que otras, entonces es importante considerar este tallaje. También hay que tener en cuenta los valores límites permisibles, ¿sí? ¿Cómo es la concentración de ese contaminante cuando está expuesto durante 8 horas diarias y 40 horas a la semana sin tener efectos adversos sobre la salud? También hay que tener en cuenta los factores de protección por cada tipo. Entonces, ¿cómo es el suministro de aire cuando es un flujo continuo de máscara completa? Cuando es un purificador de aire sin mantenimiento o con mantenimiento, que son las máscaras llamadas media máscara o media cara, los equipos autónomos o de autocontenido, las máscaras cara completa o lo que se llaman máscaras full face y las máscaras cara completa con aire forzado o actuado bajo sistema mecánico. Fíjense ustedes la importancia de conocer estos factores de protección
frente a los TLB, que es la exposición a los contaminantes durante un periodo de tiempo determinado. Ahora vamos a observar la protección de ojos y cara. En la exposición de los ojos y cara tenemos unos peligros asociados. Sustancias peligrosas, como por ejemplo soda cáustica, ácidos, contacto violento con objetos como tubos, herramientas afiladas o puntiagudas, radiación o emisiones de luz de gran potencia, como el caso de los rayos láser, la radiación ultravioleta que genera la soldadura, rayos alfa y rayos beta, la radiación infrarroja que está asociado al daño de los ojos. Les comparto una lección aprendida en una actividad de rocería. Un trabajador ya estaba recogiendo toda la herramienta y faltaba recoger un lazo o una cuerda o una manila, y el trabajador pues en el medio de la recogida se vino la manila y le generó un efecto juego. Precisamente le tocó la cara en la parte del ojo. Afortunadamente tenía sus gafas y le generó una prisión aquí en este sector. Le tomaron varios puntos y gracias a Dios al ojo no le pasó. Entonces, fíjense ustedes que la exposición al peligro, ¿cuántas veces conducimos motocicleta, conducimos bicicleta fuera de nuestro área de trabajo y no utilizamos gafas de seguridad? O por lo menos la visera que tiene el casco de seguridad de una moto. Y entonces estamos expuestos a los elementos que están en el área, en el medio ambiente. Entonces, aparecen las gafas de seguridad. ¿Contra qué me protege? Contra objetos y partículas proyectadas, polvos en el aire, lo que estábamos hablando hace un momento, resplandores, salpicaduras, radiación ultravioleta y combinación de todos. ¿Cuál es la norma internacional? ANSI Z87.1 más. Entonces, es importante, por favor, cuando ustedes tengan sus gafas de seguridad, en la parte interior de las gafas, en relieve, aparece la norma ANSI. Son construidas en plástico o vidrio duro, ¿sí? Y protegen del impacto frontal. ¿Qué otros elementos se tienen? Se tienen gafas con cubierta lateral, o sea, en esta zona lateral tiene un sistema de protección que evita que partículas caigan. Están los llamados monogafas, que son muy utilizados en el tema de contacto con sustancias químicas. Escudos faciales, que son salpicaduras de líquido, que son, diríamos, en esta parte delantera, que contribuyen, o lo que llaman las caretas, ¿sí? Hay unas caretas faciales y unos cascos de soldadura, que son unos cascos de material rígido y vienen en la parte de los ojos con un vidrio o un lente especial para el manejo de estos elementos. Importantísimo, como estamos viendo aquí en el ejemplo, el caso del manejo como la pulidora, como la cortadora, el uso no solamente del escudo facial, sino también las gafas de seguridad. Se han presentado accidentes de trabajo en los cuales, pues, por el no uso de ambos elementos o uno de los dos, ha habido lesiones en ojos. Bien, ahora seguimos en la protección de las manos. Las manos. Y vamos a hacer una pausa activa. Miren en estos momentos lo que estoy haciendo con las manos. Vamos a tomar las manos, vamos a empezar a hacer movimientos en nuestros dedos. Una bendición de Dios tener nuestros dedos completicos. Cerramos suavemente, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos y abrimos. Protección de las manos. Y miren todos los peligros que existen. Puntos de rozamiento, puntos calientes, superficies rotativas, máquinas automáticas, herramientas manuales, sustancias químicas o quitar las barreras de protección.
Hace poco se compartió una lección aprendida en una empresa donde el trabajador le retiró la barrera de protección y quedó su brazo allí. Desafortunadamente le tuvieron que amputar su brazo. Por eso, señores, es importante, y si lo hemos visto durante el transcurso de la formación, la identificación de los peligros. Es vital, es importante, es un insumo valioso de información para precisamente protegernos. Entonces, en la protección de las manos, mire contra qué nos estamos exponiendo. Calor, llamas, chispas, salpicaduras de metal, contra pinchaduras y abrasión, contacto intermitente o salpicadura de sustancias químicas, productos químicos como acetona, hidrocarburos y solventes, golpes, abrasiones, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que se está utilizando mucho el guante de malla metálica para evitar cortaduras. Lo utilizan las personas que trabajan en carnicerías, ¿cierto? Precisamente para evitar esas cortaduras. Entonces, en la protección de las manos, tenemos los guantes de baqueta, ¿cierto? Que son guantes rígidos, son guantes duros, ¿sí? Están los guantes de nitrilo, los guantes de caucho, y están los guantes de precisión que lo utiliza el sector eléctrico. Hay otros guantes especiales que son los guantes dieléctricos que ya son para trabajos especiales en el sector eléctrico cuando los voltajes ya son de baja, media, alta tensión. Importante tener en cuenta, un guante de nitrilo no se debe utilizar cuando en obra civil se hace mezclado de concreto de forma manual, ¿sí? Lo que se llama la mezcladora al equipo. Se debe utilizar guantes de baqueta. Los guantes de precisión solo se utilizan es para cuando se necesita trabajar con motricidad fina. Estamos hablando, por ejemplo, de tornillos que necesitan ser ajustados muy delicadamente. ¿Ok? Para tener muy en cuenta. Cuando se trabaja con sustancias químicas, desinfectantes, líquidos, guantes de nitrilo, ¿sí? Entonces, es importante en esa selección del elemento de protección personal contra qué me está protegiendo. Hay guantes para soldadura tipo carnaza, que son guantes largos, que son guantes duros, que son resistentes ante cualquier tipo de calor, chispa o llama. Entonces, importantísimo tener en cuenta y una recomendación muy importante, los guantes de seguridad no deben ser cortados por ningún lado. Hay trabajadores que les entregan un guante de baqueta y les retiran las puntas. Eso no es recomendable porque entonces usted está exponiendo sus dedos, la parte superior, frente a una posible cortadura, atrapamiento o pinchazo. Tampoco en las manos se debe tener anillos, pulseras u otros elementos decorativos porque también se suma a la lista de peligros y riesgos que me puede hacer daño. Por eso en los trabajos de campo se deben retirar todos esos tipos de accesorios y tener solamente los guantes de seguridad suministrados. Pasamos ahora a la protección auditiva. Fíjense que para el tema de la protección auditiva se debe tener en cuenta, primero que todo, el nivel de presión sonora y cuál va a ser la fuente donde puedo obtener la información, las mediciones en higiene ocupacional, las más llamadas sonometrías y dosimetrías. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuál va a ser el elemento de protección. Recordemos que el nivel de audición o los decibeles, cuando superan los 85, se recomienda doble protección auditiva. ¿Qué tipo de protectores auditivos existen? Están los tipos copa u orejera. Hay tipo copa que son independientes y hay tipo orejera que se adaptan al casco de seguridad.
¿sí? Hay unos que están formados por dos casquetes que cubren el pabellón auricular unidos por una diadema o al casco de seguridad. Cuando se va a colocar la protección auditiva, es muy importante tener las manos limpias, ¿sí? Se debe asegurar que cubra el pabellón auricular. Hay que evitar que el cabello u otro objeto extraño, como ejemplo la pata de las gafas, impida el sello hermético. Estos elementos tipo copa son herméticos para reducir la atenuación. Cuando ya se deteriora por tiempo, ¿sí? Hay que cambiar esas partes deterioradas. Cuando ya la espuma se deteriora, hay que cambiarlo. O el aro almohadillado, también hay que cambiarlo, porque eso, si no lo cambiamos, pues no nos va a ayudar a reducir las propiedades de atenuación. Hay otro tipo que son los tipos tapones de inserción. Hay dos tipos. Hay unos que son desechables, fabricados en espuma o elastómero, y hay otros que son tipo moldeados, elaborados en silicona. En el tema de los desechables, lo mismo, hay que tener manos limpias y hay que colocarnos el tapón en el canal auditivo, manteniendo el dedo apretado, ¿sí? En el caso de los tapones moldeados, eso es una goma en silicona, el cual prácticamente, valga la redundancia, moldea este canal auditivo. Entonces, genera esa protección frente al tema de ruido. Es importante que a este tipo de tapones se debe tener las manos limpias y otros no necesitan comprimirse, simplemente se empujan hacia adentro y en esos casos son para entornos de los que los trabajadores no pueden tener las manos limpias, ¿sí? El protector auditivo hay que colocarlo antes de ingresar y retirarlo después de salirse. Al ponerse correctamente los protectores, debe oír su propia voz más fuerte y evitar la protección auditiva. Cuando estamos entre compañeros, se recomienda no aflojar o levantar los protectores porque esto reduce su efectividad. Hay que cambiar sus protectores desechables después de cada uso, los reusables cada vez que presenten alguna fisura. En medio de todo esto aparecen algunas prácticas inadecuadas, como por ejemplo en los tapones este tipo de protección que tienen una cuerda que son desechables, cuando los van a limpiar los depositan en un vaso con alcohol y eso es que les quita, los deja limpios. Debo decirles que esa práctica pues no es recomendable, empezando porque es un tipo de protección auditivo desechable. Entonces, cuando se utiliza desechable, se utiliza por una sola vez y una vez finalizado, se debe depositar en los residuos sólidos. Los que son reusables, pues se utilizan, ya se hace la disposición final cuando se presente alguna fisura o daño. Entonces, una vez identificados las necesidades de los elementos de protección personal en cada área, los supervisores o jefes inmediatos deben hacer las respectivas requisiciones o solicitudes dependiendo de la necesidad para la reposición, suministro y control. Sí, entonces es cuando se lleva lo que llamamos el inventario de elementos de protección personal. Hay un inventario y de acuerdo al número de trabajadores y a la reposición, suministro y control, entonces contribuye de una manera más efectiva a contar con un stock y que en caso de cualquier situación se pueda suministrar de forma oportuna.